La crisis por el alza injustificada en las cuentas de la luz provocó la caída del ministro de Energía, Diego Pardo, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Gabriel Boric. El error metodológico en el cálculo de tarifas eléctricas vigentes desde el año 2017 detonó presiones transversales y generó una ola de críticas al interior del oficialismo y desde la oposición. Pese a sus vínculos con el mandatario y su rol clave en el diseño programático del gobierno, Pardo se vio obligado a renunciar en medio de cuestionamientos públicos, amenazas de acusación constitucional y pérdida de respaldo político. El presidente nombró como reemplazo al ministro de Economía, Álvaro García, en calidad de biministro para liderar la solución a la crisis tarifaria. En el Imperio Azteca, cuando ocurrían grandes males sociales, sequía, en fin, la forma de resolver el conflicto y que para ello apaciguaba al pueblo era con un sacrificio. Y lo que vimos ayer fue algo así, digamos. O sea, el tema había pasado a ser trending topic, era el tema más conversado, generaba mucha rabia en la población, hablaron todos los candidatos presidenciales. Janet Jara, que se supone que es la candidata, bueno, no se supone, es la candidata, digamos, del sector oficialista, también se pronunció al respecto y llamó, o sea, no fue como que llamó, ella dijo, yo en ese lugar, el ministro va afuera, digamos. Eso en términos muy simples. Y fue lo que ocurrió. Dicho y hecho, el presidente aterrizó en Chile. Horas después salió la información de que el ministro Pardo estaba en La Moneda y ya alrededor de la 1 de la tarde, mediodía, ya se sabía que no iba a seguir, que el presidente le había pedido su renuncia y no solamente a él, también al jefe del CNE, que lo conversamos ayer. Yo siento que por ahí está la principal responsabilidad de esta catástrofe, de esta situación, de este escándalo respecto a los sobreprecios, al sobrepago que hubo de las cuentas de la luz. Es bien impresionante igual eso, cómo funcionó como relojito, aparece la candidata, pide la salida de un ministro y se ejecuta, digamos. O sea, fue como... fue llamativo, habla de dos cosas. Uno, que hay una... actitud del gobierno también a escuchar en particular a la candidata de su sector, y también habla de un gobierno que necesita resolver el problema lo antes posible. Y la forma de resolverlo fue metiendo a un biministro, al mismo ministro de Economía que había reemplazado a Grau en esa cartera, ahora asume en Economía. Porque digámoslo, el Ministerio de Economía está fácil top 5 entre los ministerios que menos importan, digamos. O sea, tenemos ahí, comparte lugar con bienes nacionales, cultura, digamos. Uy, se van a enojar en el chat con lo que está diciendo mal. Pero lo digo en términos de presupuesto, en términos de... Son ministerios que tienen una dinámica más simple que de otros ministerios. Tienen menos funcionarios, menos presupuesto, la forma de incidir, por ejemplo, en políticas públicas es mucho menor frente a otras carteras, son mucho más gigantes, no sé, educación, interior, en fin. Y el tema del Ministerio de Cultura, por ejemplo, es un reclamo histórico, o sea, que siempre ha tenido un presupuesto pequeño para todo lo que ello implica. Pero más allá de eso, pese a que sea un ministerio pequeño, genera un impacto y que podríamos decir un impacto simbólico en la gente importante, porque hay una relación, ¿cierto? Una relación no sé si de amistad necesariamente, pero sí de cercanía. Pardo y Boric son compañeros, digamos, de la Facultad de Derecho, o sea, no compañeros de generación ni nada por el estilo, pero compartieron en ese espacio, de ese mundillo, digamos, también del mundo del Frente Amplio. El Pardo, recordemos, él fue en un momento cabecilla de Espacio Público, que fue uno de los... centros de pensamiento, es uno de los centros de pensamiento de progresista, de centro izquierda más importante. De hecho, tuvo una labor clave durante la pandemia, un rol fiscalizador que muchas veces empujó al gobierno en ese tiempo de Piñera a aclarar el tema de las cifras, a explicar bien qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, es por así decirlo, una salida sensible para el gobierno. Por eso genera tanto impacto, por eso acapara titulares, fue portada en La Segunda ayer, y lo pudimos ver también en un montón de otros, también de Turno PM fue portada. Fue portada de Turno PM. Y en ese sentido, hay un fin de la acusación en el Congreso, pero no de la polémica. La UDI y otros sectores de derecha valoraron la renuncia y descartaron continuar con la acusación constitucional contra Pardo. Sin embargo, exigieron que el gobierno explique cómo se compensará a los usuarios afectados por cobro excesivo de la cuenta.
el oficialismo busca instalar una comisión investigadora para determinar los responsables a lo largo de 3 gobiernos. Y ahí, por ejemplo, Luis Cuello, el PC, dice la derecha no está libre de culpa dentro de todos estos eventos. Hubo críticas, hubo reacciones, y se abre la gran pregunta acá a raíz del facto, si de alguna forma lo que vimos estaba más o menos calculado. Sí, hay algo ahí con respecto a los tiempos que o sea, mostrar a Janet Jara pauteando al gobierno, yo creo que le hace bien, muestra que tiene poder, capacidad de incidir, y eso la beneficia en estos términos, como tratando de resolver un problema que afecta a una parte importante de la población. Ahora, en general la actitud y cómo también esto se proyecta hacia el futuro de los candidatos presidenciales, por ejemplo, fue en general de aplaudir la decisión del presidente Boric de la salida de Pardo. Se siente como un primer paso hacia una solución. Hay que ver todo un tema de la discusión que se viene ahora respecto a cómo se devuelven estos dineros recaudados. El viceministro García ayer lo explicaba muy bien. Aclaraba que esto lo van a tener que pagar las empresas, no el Estado. Son ellas las que cobraron más y son ellas las que tienen que responder. Y se va a hacer en enero, digamos, en el cambio de tarifa que se tiene que hacer en esa época. La UDI decidió bajar, ¿cierto?, su acusación constitucional contra el ministro Pardo. Y lo otro, que también es relevante, es que hay una búsqueda, y ahí está el tema del timing y de los tiempos, particularmente de Kast y el mundo republicano, que quiere como más o menos instalar la idea de que aquí hubo encubrimiento, como que Pardo se había enterado mucho tiempo atrás y que no le informó al presidente, o si le informó al presidente y el presidente no lo dijo, es grave, y que lo ocultó para en el fondo tratar de salir con una solución, cosa que evidentemente va a ser materia de investigación, porque de hecho la Contraloría ya está sobre el caso. Claro, y también hay que tener en consideración que este error técnico en el cálculo de las tarifas se originó desde el año 2017, pero no fue corregido durante los gobiernos de Michelle Bachelet y tampoco el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, el gobierno intentó comunicar esta herencia, pero la ciudadanía y sectores políticos no aceptaron la falta de acciones en estos 3 años, y la Contraloría ya anunció una auditoría, como decía Camilo, y la oposición preparaba ya la acusación constitucional, que fue retirada tras la renuncia. Y claro, como tú comentabas, también hubo personas dentro incluso del oficialismo, figuras como Carol Cariola, Janet Jara, que marcaron distancia con Pardo, y Jara declaró: en mi gobierno el ministro ya no estaría. Y desde la oposición, José Antonio Kast, Matei, insistieron en que la renuncia era el primer paso, exigieron más explicaciones y compensaciones. Estuvimos atentos a esta renuncia el día de ayer. Dale el último punto. Un último punto. Ayer también escuchaba a algunos economistas que planteaban esta idea de que todavía no estamos dimensionando muy claramente lo que ocurre con esto de las cuentas de la luz. Porque recordemos un hecho sencillo. La luz es parte de la canasta básica, y la canasta básica establece la inflación. Entonces, si yo le subo a la cuenta de la luz, sube el IPC, sube la inflación, suben los precios de todo. O sea, básicamente el hecho de haber subido la luz impactó en el alza de los gastos comunes, impactó en el alza del pago de un montón de otros bienes y servicios que hace mucho más complejo tal vez el costo económico que significó para las personas. Y eso está recién como abriéndose. Así es. Muchas gracias, Camilo Espinosa, por este reporte. Nos vemos. Nos vemos.